Bienvenidos a Pregúntale al Doc, el podcast donde encontrarás respuestas directas de los médicos expertos a tus preguntas más apremiantes sobre salud y bienestar. Prepárate para despejar tus dudas y descubrir el poder del conocimiento médico directamente de los expertos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Pregúntale al Doc, el podcast en el que vamos a tratar de responder con la ayuda de los médicos especialistas que nos visitan las principales consultas y preguntas que puedes tener sobre las diferentes especialidades médicas. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos a la doctora Quetzalcitlali Rosales, anestesióloga de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez del Instituto de Ciencias Biomédicas. Hola doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado la invitación y por venir a platicarnos sobre el mundo de la anestesia. Una especialidad realmente joven y poco conocida, por lo que es algo temida. Definitivamente, y por ahí tengo algunas preguntas que me han hecho y que tengo especialmente para ti. Bien. En primer lugar, platícanos, ¿qué es la anestesiología, por favor? Anestesiología se define como la especialidad que estudia el dolor, pero esto involucra muchos aspectos como principal definición de anestesia. Definición de anestesia es pérdida de la sensibilidad, no únicamente del dolor, sino también de la propiocepción, que son los movimientos, pérdida de la sensación de la temperatura, entre otros estímulos nocivos para el cuerpo. Ok, perfecto, ok. Y déjame poner esto en silencio. Muy bien. Ahorita antes de que empezáramos a grabar, pues me estabas platicando también que dentro de la práctica de la anestesiología existen diferentes tipos de anestesia. Y eso es algo que yo no sabía. Sí, te las voy a definir en 4 rubros principales, que son sedación, anestesia general, anestesia regional y anestesia local. Okay. Y cada una tiene sus divisiones. Ok, muy bien. Más o menos váyame poniendo ejemplos. Ejemplos. Por ejemplo, una anestesia general es cuando un paciente está en hipnosis, dormido completamente. La anestesia regional se divide en anestesia neuroaxial, que es lo que todos conocen como la raquia. Así de sencillo, ¿no? El bloqueo neuroaxial, el piquetito en la espalda, donde te anestesian de cierto nivel del cuerpo hacia abajo. O, por ejemplo, anestesia en algún paquete nervioso. Si te van a operar un brazo nada más, te pueden poner por ahí un anestésico local en el plexo braquial y únicamente duermes la parte o dejas anestesiada la parte que se va a operar, que se va a trabajar. La sedación, que se realiza para procedimientos fuera de quirófano, como algunos estudios, endoscopías, entre otros menos invasivos, o que sí se realizan dentro de quirófano, pero que van acompañados de otro tipo de anestesia. Por ejemplo, acompañados de una anestesia regional o una anestesia local. Sí. Generalmente la sedación involucra casi todos los procesos anestésicos, porque disminuye la ansiedad del paciente, ¿okay? Los nervios, toda la alteración de signos vitales por ansiedad principalmente, y provoca amnesia por un breve tiempo. O sea, el paciente no se va a acordar ni qué le hiciste. Claro. ¿Y quién decide qué tipo de anestesia le va a aplicar al paciente para el procedimiento? Pues el anestesiólogo. Ok. No hay una anestesia fija para todos los procedimientos quirúrgicos. Obviamente, tiene mucho que ver. ¿Qué te van a hacer? ¿Qué parte, qué región anatómica van a trabajar? Pero la anestesia se elige acorde a muchos factores. Primero, al estado físico del paciente. Eso es de vital importancia. En estado físico, nosotros evaluamos las enfermedades preexistentes, los estudios de imagen, radiografía, electrocardiograma, los estudios de laboratorio, los estudios de sangre, los medicamentos, todo el historial médico del paciente, y acorde a todo ese estudio se elige un plan anestésico. El objetivo es que la anestesia tenga un balance
entre más beneficio que riesgo. ¿Ok? Okay, que sea más beneficioso el procedimiento que vas a realizar a que vaya a tener algún prejuicio, ¿verdad? Perjuicio, perdón. Pues, en resumen, es eso, estado físico del paciente. Y en el estado físico también van implicados la edad, la talla, el peso. Toda la somatometría, signos vitales, enfermedades, medicamentos y estudios. Me llama mucho la atención que ahorita dijiste que incluso también se aplica la anestesia, la sedación para tranquilizar al paciente, para calmar su ansiedad. Así es. ¿Qué tan común es que llegue el paciente súper ansioso y...? Es lo más común. Te vas a someter a un proceso quirúrgico, un proceso nocivo, pero controlado, obviamente, y pues que no esté exento de complicaciones. Entonces el paciente generalmente llega muy nervioso, con ansiedad. Incluso tenemos pacientes que lloran antes de entrar a quirófano. Hay algunos pacientes que llegan por urgencia y no les queda de otra nada más que entrar, ¿verdad? Su vida, así claro. es. Y los pacientes que van a procedimientos selectivos, o sea, que ya están programados previamente, yo creo que son los más ansiosos de todos porque ya tuvieron mucho tiempo para digerirlo. Claro. Y llegan con mucha ansiedad. Entonces, el objetivo es que el paciente disminuya su percepción traumática del evento quirúrgico. Entonces, hay que hacerlo más llevadero el procedimiento para el paciente. Perfecto. Lo sedamos, entonces ya entra más relajado, ya bromea contigo, ya te cuenta chistes, ya te dice el doctor está muy guapo porque nos ha pasado. Sí. Lo desinhibes. Que de hecho sí, yo conozco una anécdota. Bueno, mi esposa me platicó, se va a enojar porque la estoy quemando. La estás ventaneando. Pero mi esposa me platicó que una vez la iban a operar, no me acuerdo cuál era el procedimiento, pero al momento de anestesiarla, ella le dijo al doctor, está muy guapo, cásese conmigo. ¿Te ha pasado eso? Sí, me han propuesto matrimonio algunas veces bajo sedación. Nunca han regresado a cumplirme la promesa. Ok. Pero también hablabas de los riesgos. Y yo creo que eso es lo que la gente mayormente le provoca ansiedad. Más que la cirugía, el momento de la anestesia. Así es. Porque son, como te digo, procesos poco conocidos. Últimamente hay muchos foros de seguridad en anestesia. Pero bien, es muy importante saber que todos los procedimientos anestésicos son procedimientos invasivos y todo lo que invade tiene la capacidad de complicar. Entonces, la anestesia pues no está exenta de complicaciones. Primero vamos a definir lo que es una complicación o un efecto secundario. Nosotros administramos medicamentos con propósitos específicos, pero que tienen efectos no deseados que podemos controlar porque los conocemos, pero que se pueden llegar a presentar. Los efectos secundarios pues son obviamente acorde al tipo de medicación que tú utilices. Entre los más comunes son náusea y vómito, comezón, o sea, mucho prurito, depresión respiratoria, ¿qué más? Hipotermia, o sea, disminución de la temperatura, retención urinaria, entre otros. ¿Okay? Y las complicaciones, bueno, esas dependen del tipo de anestesia y del estado físico del paciente al momento de ingresar al quirófano. Las complicaciones más frecuentes con la anestesia general están muy relacionadas al manejo de la vía aérea, porque cuando tú vas a dar una anestesia general, vas a manipular la respiración, la ventilación del paciente. Eso quiere decir que tú vas a administrar medicamentos que no lo van a dejar respirar por sí mismo. Entonces tienen que ser sometidos a ventilación mecánica y para eso los tienes que intubar. Okay. O poner algún dispositivo que le administre oxígeno y que le ayude a respirar durante el procedimiento quirúrgico. Entonces, el manejo de la vía aérea es un tema muy extenso. Hay muchísimos algoritmos para el correcto funcionamiento, manejo de los dispositivos. Y bueno, para disminuir las complicaciones por ese tipo de procedimientos. Entonces, las complicaciones más frecuentes en un manejo de vía aérea pues son alguna lesión al momento de intubar. Okay.
en dientes, lengua, labios, boca o paladar, que el paciente no se puede intubar, o sea, definitivamente, y que tengas que realizar algún otro procedimiento de urgencia. Que se cierre la laringe, o se cierre, ya no haya paso de oxígeno, que se cierren los bronquios, que tengamos broncoespasmo, y pues eso nos desencadena otra serie de eventos más, más graves, ¿ok? Con respecto a la anestesia neuroaxial, a ese piquetito en la espalda, bueno, la complicación más frecuente es dolor en el sitio de la punción. ¿Dolor al momento o posterior. dolor posterior? Okay. Sí, posterior. Porque al momento se infiltra anestésico local para que cuando nosotros trabajemos en piel y en las estructuras que le continúan, moleste lo menos posible. Claro. Pero posterior a la punción puede llegar a presentarse dolor. También un dolor de cabeza muy intenso llamado cefalea pospunción. Deben de tener sus respectivas características o eventos en el quirófano que la predispongan. ¿Ok? Síntomas de compresión medular por algún coágulo que esté ahí comprimiendo las raíces nerviosas o la médula en sí, y podamos tener otra serie de sintomatología. Y un bloqueo masivo, o sea, que se suba la anestesia a niveles no deseados. Que se vaya por otro lado. No que se vaya por otro lado, simplemente que se suba. Ok. Porque, bueno, pues ahí tenemos algunas técnicas para que no llegue a suceder, pero puede acontecer también. Los efectos secundarios de la anestesia se resuelven espontáneamente cuando el efecto del medicamento desaparece. Cuando ya el medicamento se metaboliza, se elimina, entonces desaparece ese efecto secundario. A las complicaciones, pues sí tenemos que tratarlas, sí tenemos que hacer algo específico para resolverlas. Ok, y cuando van a hacer una intervención, una cirugía de muchas horas, ¿desde el principio suministras la cantidad necesaria para toda la intervención o durante la cirugía tienes que estar dosificando? Bueno, también depende del tipo de anestesia que estás empleando. Vamos a suponer, si tú diste una anestesia regional y pusiste un catéter para continuar con dosis, pues se va administrando una vez que el metabolismo del medicamento ha cumplido su tiempo, ¿verdad? Entonces, administras dosis adicional. Si tienes una anestesia general y tienes al paciente con infusión continua de medicamento, pues se mantiene en ese nivel la profundidad anestésica, o si la tienes con gas inhalado y con bolos de algún otro medicamento, pues estás administrando continuamente los bolos. Okay. Es todo un mundo, realmente. Definitivamente. Generalmente vas a la cirugía, tu último recuerdo es la lámpara del quirófano y no sabes nada hasta que despiertas ya en la habitación. Así es. O generalmente no deberías de saber nada desde que te están interrogando en el área de preanestesia, porque ahí es donde administras el medicamento que funciona para la ansiolisis, o sea, disminuir la ansiedad, y que te provoca amnesia anterógrada, o sea, vas a olvidar por un lapso de tiempo lo que sucede. Entonces, la mayoría te dice, doctora, es que yo me acuerdo que me estaba preguntando algo y me puse un medicamento y ya no me acuerdo de nada hasta que desperté. Sí. Ese es el objetivo, que el paciente ya no recuerde para disminuir el trauma quirúrgico, o sea, no trauma quirúrgico hablando físicamente, sino psicológicamente. Claro. La cosa es que nunca sabemos los pacientes lo que sucede en el quirófano mientras nos están interviniendo. Así es. Y mucho menos nos enteramos de lo que el anestesiólogo está haciendo durante la cirugía. Y te lo iba a preguntar, pero ya prácticamente me dijiste todas las cosas que estás haciendo. No te he dicho nada de lo que he hecho. ¿En serio? Ok, ¿qué es lo que sucede entonces durante cirugía? Mira, suceden muchísimas cosas. Primero tengo que decirte que el anestesiólogo está contigo desde que ingresas al quirófano hasta que sales. Hasta el área de recuperación debes de tener vigilancia del anestesiólogo. El anestesiólogo, aparte de sedarte en el área de preanestesia, cuando entras a quirófano te va a monitorizar. Quiere decir que vamos a checar signos vitales de manera continua durante todo tu procedimiento. Una vez monitorizado, entonces ahora sí te anestesiamos, quitamos esa sensibilidad con el tipo de anestesia que hayas elegido para el paciente. ¿Ok? Durante la cirugía, pues suceden muchísimas cosas. Puede ser
cortado, martillado, taladrado, te pueden quitar un órgano, lo pueden volver a unir mientras tú te encuentras en un sueño placentero, ya sea bajo sedación o bajo anestesia general. Entonces nosotros administramos medicamentos que van a mantener tus signos vitales estables, ¿okay? Que te van a mantener hemodinámicamente estable, así se dice, que van a permitir que te realicen todo el procedimiento sin que tú tengas dolor, tanto en el trans como en el posoperatorio. Sí. ¿Qué más sucede? Bueno, pues nos relajamos, escuchamos música, platicamos, contamos alguna que otra anécdota divertida, porque disfrutamos nuestro trabajo. Claro. Y las personas que disfrutan su trabajo, pues lo realizan mejor. Definitivamente, claro. Me ha tocado estar en quirófano algunas veces tomando fotos, grabando, y la verdad es que los doctores traen un cotorreo muy padre, siempre. Pues sí. Imagínate tener, es como cualquier otro trabajo, imagínate entrar con un profesionista de cualquier otra área y que lo encuentres renegando, gritando, enojado, haces el ambiente tenso, no te salen bien las cosas, y pues no se trata de eso, no se trata de disfrutar lo que haces, porque digo, lo elegimos nosotros y nos gusta, entonces debemos de aprender a sobrellevarlo y a disfrutarlo. Cuando tú entras y el anestesiólogo está muy serio, moviéndole a todo, aguas, porque ahí las cosas no van tan tranquilas, ¿verdad? Y si hay un entorno en el que yo creo que quieres que las cosas estén tranquilas y agradables, es en un quirófano. Así es. Porque ya estamos sometidos a cierto grado de estrés, que no es bajo, la verdad. Claro. Digo, estás trabajando con vidas humanas, pero para eso estudiaste, ¿verdad? O sea, estudiaste para tratar al paciente y para, pues, hacerte la vida más fácil con lo que a ti te gusta. Sí, totalmente. Y bueno, doctora, ¿cómo determinas cuál es la mejor anestesia para un paciente o para una intervención? Bueno, primero tienes que hacer una valoración preanestésica. Eso es vital. Cuando tú conoces a tu paciente, llevas todas las de ganar. ¿Por qué? Porque al momento de conocer a tu paciente, aparte de determinar tu plan anestésico, de saber qué va a ser lo mejor para ese paciente durante la cirugía y en el posoperatorio, detectas focos rojos, focos de alerta que te hacen prevenir complicaciones o estar preparado por si se llegan a presentar, pues tratarlas inmediatamente, ¿verdad? Saber qué esperar durante el transanestésico o en el posanestésico. Entonces, una vez que tú estudias a tu paciente, que conoces todo su historial médico y no médico, puedes elegir el plan anestésico. No hay una anestesia definitiva para un procedimiento definitivo. Quiere decir que yo te puedo dar anestesia general para una cirugía, no sé, una hernia, o te puedo dar anestesia neuroaxial, o sea, el piquetito en la espalda, sí. O incluso pueden ser tratadas con anestesia local y sedación. O sea, todo es acorde a la salud, estado físico y estado de gravedad del paciente al momento de entrar a quirófano. Ok. Para eso es muy importante que el paciente sea muy honesto con el médico, ¿ok? Hay muchas recomendaciones acerca de cómo prepararte para llegar a quirófano, a tu cirugía. Pero para el paciente. Para el paciente. Bien, primero sigue las indicaciones médicas, número 1. Número 2, controla tus enfermedades. Si tú eres hipertenso, eres diabético, eres hipertiroideo, tienes cualquier tipo de enfermedad, lo primero que debes de hacer es tener un control de esas enfermedades. Okay. ¿Cómo? Pues tomando tus medicamentos. Porque tenemos pacientes bien desobedientes que saben que son hipertensos de 10 años de evolución y un día sí se toman la pastilla y 3 días no. O son diabéticos y comen lo que quieren, entonces los niveles de glucosa andan todos disparados y pues tenemos de todo, ¿verdad? Obviamente hay unos pacientes que son muy disciplinados con su estado físico y son así al pie de la letra, a las 6 de la mañana me tomo el medicamento y no se les pasa. Claro. Bien, controlar las enfermedades, hábitos saludables. Si tú fumas, debes dejar de fumar, por ejemplo. O sea, hay que disminuir la inflamación de la vía respiratoria. Y más si vas a ser sometido a ventilación mecánica. Menciónale al médico todo lo que consumes.
Y no nada más en la anestesiología, sino en cualquier especialidad. Así es. Honestos, sean honestos con sus doctores. Sí, tienen que ser honestos porque, mira, suplementos alimenticios, tratamientos herbolarios, drogas, cosas que no tienen dosificación, que no están regulados, pues afecta nuestro sistema. Uh-huh. Entonces, podemos toparnos con complicaciones severas, con daños ya directos a algún órgano. Y es muy importante que le refieras al médico. La verdad, nosotros no estamos ahí para juzgar a los pacientes, estamos para conocerlos y tomar acciones acorde a lo que el paciente está acostumbrado, que consume, entre otras cosas, ¿verdad? Claro. ¿Por qué cuando vas a someterte a una intervención quirúrgica tienes que estar en ayunas por tantas horas? No sé. Bien, porque los medicamentos que nosotros utilizamos producen náusea y vómito. Es uno de los efectos secundarios. Y están generalmente sedados. O sea, quiere decir que sus reflejos protectores están disminuidos. O los vamos a someter a ventilación mecánica y los vamos a manipular. Nosotros vamos a meter presión en su vía aérea. Es cuando les ponen la mascarita y los empiezas a ventilar, metes aire al tracto digestivo. Entonces, ese aire puede hacer que si hay contenido alimenticio en el estómago, se devuelva. ¿Okay? Entonces, el paciente, como no tiene esos reflejos protectores de vía aérea porque está dormido, puede broncoaspirar y podemos ocasionar una neumonitis química por broncoaspiración y nos metemos en un problemón. Entonces, realmente no es porque queramos torturar al paciente, o sea, realmente necesitamos que el paciente esté en ayuno para evitar broncoaspiración. Hay casos muy específicos, doctora, en los que hay pacientes alérgicos a ciertos medicamentos, a ciertos componentes. ¿Cómo determina o cómo influye eso al momento de la cirugía? Bien, es muy importante el historial de las alergias. Generalmente los medicamentos que nosotros utilizamos, si el paciente no ha sido intervenido quirúrgica previamente, o sea, si es la primera vez que va a entrar a cirugía, no sabemos si es alérgico o no es alérgico. Sí. Pero bien, tenemos ahí nuestros cuestionarios sobre cómo hacer la indagación. Si el paciente ya se sabe alérgico a algún medicamento, siempre tenemos alternativas, siempre tenemos opciones. Okay. Y es muy raro que vayan a presentar una alergia a algo que nosotros utilicemos como tal. Las principales alergias son antibióticos. Entonces tenemos una amplia gama de antibióticos que si es alérgico a uno, pues se puede utilizar otro. Entonces, todos los medicamentos, incluso aunque te los administres en tu casa, no nada más en quirófano, pueden ocasionar anafilaxia, que es una alergia muy severa. No nada más el rash cutáneo, nada más la comezoncita o que empiezas a sentir así algo en la garganta, o sino ya alergias más severas que te puedan llevar a un choque anafiláctico. Tenemos nuestras maneras de tratarlos, obviamente, ¿verdad? Pero siempre ser muy específico con el tipo de alergias que tienen los pacientes, mencionarlas. También a las alergias a algún alimento hay que mencionarlas. Okay. Y pues el índice de los medicamentos que nosotros utilizamos es bajito para las alergias. Ok, qué bueno. Y bueno, generalmente el paciente no elige al anestesiólogo porque no conocemos anestesiólogos así como que tenemos un anestesiólogo de cabecera, ¿verdad? Así es. Pero ¿cómo saber si el anestesiólogo que va a estar en mi cirugía es el adecuado? Bueno, generalmente los equipos médicos ya están formados, ¿ok? Sí. A excepción de cuando trabajas en alguna institución o en algún hospital donde hay anestesiólogos de base. Entonces, pues la competencia del anestesiólogo tiene mucho que ver con su preparación. Si es elegido por el médico cirujano, pues obviamente ya lo conoce, sabe de lo que es capaz y de lo que no es capaz. Todos los anestesiólogos tenemos la obligación de continuar estudiando porque es muy dinámica la medicina, muy, muy dinámica. Las técnicas van cambiando, los criterios van cambiando. Entonces, pues es obligación estudiar, prepararse.
¿Cómo lo puedes saber tú? Ahí sí me la pones muy difícil porque depende más del cirujano. Pregúntale a tu cirujano y pide una valoración preanestésica previamente. Porque al momento de hacer una valoración preanestésica puedes llegar a identificar cómo es tu anestesiólogo, pero es más importante que el anestesiólogo te identifique a ti. Definitivamente, completamente. Sí. Tienes toda la razón. Pero aparte, como dices, los equipos médicos ya están hechos. El cirujano trabaja ya con su asistente, trabaja con su otro cirujano que le ayuda, trabaja con su anestesiólogo, y porque ya se conocen, porque saben cómo trabajan y porque saben que es un buen equipo. Así es. Yo te lo comento, la medicina es como cualquier otra profesión. Hay médicos buenos, hay médicos malos, hay buenos arquitectos, buenos contadores, buenos publicistas, malos también. Uh-huh. Entonces, pues somos seres humanos y no estamos exentos de los rasgos buenos y malos de cualquier tipo de personalidad. Pero, pues no sé qué puedo decirte al respecto. Tienen que confiar en su cirujano primero. Confiar en tu cirujano y pues confiar en que trabaja con personas éticas. Claro. Porque la ética es indispensable. Bueno, hay varios mitos acerca de la anestesia. Por ejemplo, esa típica frase de no se le vaya a pasar la anestesia. O sea, no se te pasa la anestesia. ¿No puede pasar eso? No puedes despertar a un paciente antes de tiempo. O sea, la anestesia tiene determinada duración. Y está escrito en los libros de farmacología, ¿me explico? En los libros de fisiología de anestesia. Esta frase realmente yo no sé de dónde proviene, pero cuando te dicen, ay, es así como que un golpe al hígado, ¿no? Okay. Desafortunadamente, la anestesia, por ser poco conocida, es muy culpada. O sea, a veces tenemos pacientes que llegan y me dicen, no, es que yo tengo lesionado tal cosa por la anestesia. Oye, no, discúlpame, o sea, nada que ver. Okay. Nada que ver. Mejor infórmate y pregúntale a alguien que sí sepa, ¿verdad? Te comento, la anestesia se vio en la anestesiología se vio en la necesidad de separarse del cirujano, porque antes el cirujano administraba la anestesia y luego operaba, porque no puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es una especialidad muy amplia, muy amplia, que requiere mucho conocimiento. Ni tú, cuando entras a la especialidad, estás consciente de todo lo que tienes que saber. Hasta que estás ahí, dices, Dios mío, ¿en qué me metí? Pero, sí. Pero realmente está padrísimo, ¿verdad? O sea, realmente el anestesiólogo debe saber muchísimo. Nuestras áreas de estudio son muy amplias y no nos queda otra nada más que seguir preparándonos. Ok, súper. No me acuerdo qué otras preguntas tengo que te había enviado y que no te estoy haciendo. A ver, ¿cómo funciona la anestesia? Platícame, por favor, ¿cómo funciona la anestesia? Lo voy a platicar a grandes rasgos porque no me voy a meter en la cuestión bioquímica ni nada de eso. Solo te voy a decir que nuestro cuerpo funciona a través de impulsos o estímulos, impulsos eléctricos ocasionados por algún estímulo, ¿ok? Esos impulsos eléctricos viajan a través de nuestro sistema nervioso central y provocan respuestas. Lo que hacen los anestésicos es bloquear esos impulsos nocivos a través de algunos canales, algunas membranas celulares, entre otras cosas. También potencializan o disminuyen la acción de algunos neurotransmisores, que son las sustancias químicas que produce nuestro cerebro para nuestras funciones corporales. Entonces, generalmente, a grande rasgo, bloquean en el sistema nervioso central los estímulos que provocan el dolor o que provocan el movimiento, o entre otras cosas, y potencializan o disminuyen algunos neurotransmisores, algunas sustancias, para que nuestra comprensión o modulación del dolor sea diferente. Ok, doctora, he escuchado historias de terror que dicen, es que tal persona lo operaron y sintió todo durante la operación, pero no podía reaccionar, no se podía mover, no podía hablar, nada. ¿Esas cosas suceden? Sí suceden, pero en un porcentaje muy bajo. Okay. Y tiene que ver con muchísimas cosas. El metabolismo de los medicamentos por el paciente, la calibración del gas anestésico por la máquina, por el vaporizador, o que simplemente no
no tengamos un medicamento de buena calidad. O sea, son muchos los aspectos que pueden llegar a contribuir a que pase eso, pero es un porcentaje muy, muy bajito de que el paciente, al menos en una anestesia general, que es cuando está en un estado de hipnosis inconsciente por completo, llegue a recordar o llegue a estar consciente de lo que pasa en la cirugía. Dolor, no, porque el dolor tiene signos clínicos y nosotros los identificamos rápidamente en el transoperatorio. Okay. Entonces estamos administrando medicamentos para que no haya dolor. Pero sí puede haber recuerdos intraoperatorios. O sea, sí puede alguien despertar a media cirugía, no escuchar despiertan. Lo que dicen. Okay. No despiertan, pero sí escuchan o incluso puede haber movimientos involuntarios. Así es. Qué interesante. Pero podemos estar tranquilos. Pueden estar tranquilos. Vamos a sentir, no va a ser doloroso. No va a ser doloroso, así okay. es. Okay. Y luego ya cuando termina la cirugía, ahí es donde viene también el temor de que estás siendo despierto después de la cirugía. Sí. ¿Cómo lo evitas? Qué pregunta tan difícil me hiciste. O sea, ¿sí? Eso no se puede evitar, me explico. Si tú diste un buen procedimiento anestésico, si titulaste tu medicación acorde a todas las características clínicas del paciente, si no hubo complicaciones, el paciente no tendría por qué no despertar. ¿Me explico? Entonces, si tu paciente no llega a despertar, pues hay que hacer una serie de estudios posteriores, ¿no? O sea, tal vez alguna resonancia, alguna prueba farmacológica, algún estudio de sangre, entre otras cosas. Pero para que no despierte, o sea, tiene que suceder algo muy, muy particular. O sea, si tu trabajo estuvo bien hecho, si el paciente está relativamente sano, el paciente despierta porque despierta. Claro. Así que no se preocupen por eso, van a despertar. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre la anestesia que lo pones con mascarilla y que es un gas o que es inyectado, que es intravenoso? Ok. Nosotros tenemos dentro de la anestesia general dos grandes rubros que son para la inducción y mantenimiento anestésico. La anestesia general balanceada incluye el gas inhalado más los medicamentos que administramos por vía intravenosa. El gas es el que te da el mantenimiento durante la cirugía, el que te va a mantener dormido. ¿Okay? La anestesia general intravenosa o endovenosa o total endovenosa son medicamentos únicamente por la vena que también te van a mantener dormido, simplemente no se le abre al gas. Okay. Esos medicamentos se mantienen por infusión continua para que tu grado anestésico se mantenga en la profundidad deseada. Esa es la diferencia. Pero realmente los dos funcionan. O sea, los dos sirven para cualquier tipo de procedimiento. Algunos tienen más ventaja que otros, pero los dos son seguros. ¿Y los anestesiólogos tienen algún favorito? ¿Algún método, alguna medicina, alguna...? Sí pudiese que te inclines más hacia algún tipo de anestesia, pero no descartas cualquier otro. Claro. O sea, no lo puedes descartar. Así de sencillo. Vamos a suponer que si tú eres regionalista, te encanta la anestesia regional, como te comentaba el ejemplo del brazo, y te encanta nada más dar anestesia de plexo braquial a cualquiera de sus niveles para no tener que darle anestesia general, pues qué padre, ¿verdad? Porque tiene muchas ventajas. Pero si el paciente no es candidato para anestesia regional, pues pásale la anestesia general. Así de sencillo. Sí. Entonces, no nos casamos con una sola técnica anestésica, no nos casamos con un solo medicamento, tenemos muchas alternativas y se eligen acorde a la seguridad y al beneficio del paciente. Y no necesariamente de acuerdo a lo que el paciente quiere. Generalmente una de las contraindicaciones para dar algún tipo de anestesia es que el paciente se rehúse a ese tipo de anestesia, a esta técnica anestésica. Realmente no es una recomendación. O sea, si yo como anestesiólogo y como profesionista te estoy explicando cuáles son los beneficios de ese tipo de técnica, es por algo, me explico.
pero el paciente está en todo su derecho a negarse. Ok. Así es. Todo es una balanza entre el riesgo y beneficio. Así de sencillo. Entre más benéfico sea el procedimiento para tu paciente en el trans y en el posoperatorio, pues te inclinas por esa técnica anestésica. ¿Hay manera de aclarar todas las dudas con el anestesiólogo? Todas las dudas que un paciente pueda tener, ¿las puede aclarar con el anestesiólogo antes de su cirugía? Porque hay veces que no tienes intervención con el anestesiólogo y nunca lo conociste. Así es. En teoría, y te digo teoría porque somos pocos los anestesiólogos que damos valoraciones preanestésicas en consulta, una valoración preanestésica se debe realizar mínimo 3 días antes de la cirugía del paciente. Entre más tiempo previo a la cirugía, pues mucho mejor, porque te decía, detectamos focos rojos o estabilizamos algunas situaciones. Pero sí, o sea, realmente debería de existir de forma cotidiana la valoración preanestésica. Conocer a tu paciente varios días antes, ir preparado y que el paciente resuelva todas las dudas que tiene. También que firme el consentimiento de anestesia, porque te lo comenté previamente, no son procedimientos libres de riesgos. Entonces el paciente debe estar bien consciente de lo que puede llegar a suceder y cómo se puede llegar a tratar, obviamente. Entonces, sí, deberíamos de conocer a los pacientes mínimo 3 días antes de la cirugía y ahí que nos comenten todas las dudas y resolverlas. Ok, perfecto. Entonces sí es recomendable que el paciente busque al anestesiólogo. Así es. Para que platiquen, aclaren sus dudas, le platique todos sus historial médico, historial de alergias, vicios y otras Así es. prácticas. Ok. ¿En dónde, particularmente contigo, Quetzal, en dónde pueden localizarte? ¿Cómo pueden ponerse en contacto contigo? Bueno, yo estoy en el Hospital Star Médica y está mi consultorio. Realmente, si tú te vas a acercar a algún anestesiólogo, pregúntale al cirujano que te va a operar. Quiero hablar con el anestesiólogo previo a la cirugía para que te envíen a la valoración preanestésica, que no se debe confundir con la valoración preoperatoria. La valoración preoperatoria la hace el médico internista. Y posteriormente, después de que los ve el internista, los ve anestesiología. O sea, todos llevan así un caminito. Hay una cadenita. Así es. Ok. Y el cirujano que te va a atender, pues te debe de canalizar con el anestesiólogo de su confianza, con el que va a trabajar. Ya que si el paciente quiere platicar acerca de riesgos, beneficios, complicaciones, el plan, todo lo demás, por separado, independientemente, pues hay anestesiólogos, somos pocos, pero sí hay quien puede dar una valoración preanestésica. Que ahorita también se presta así a controversia porque, pues, cada anestesiólogo tiene, como tú dices, sus inclinaciones y podemos diferir en los planes anestésicos en cuanto que es más benéfico para el paciente, ¿verdad? Sí. Por eso la recomendación es cirujano con el que yo voy a atenderme, canalízame con tu anestesiólogo, porque por algo estás trabajando con él. Sí. Le tienes confianza. Yo creo que no puedes llegar y decir, cirujano, quiero que tener a este anestesiólogo y luego qué tal si entre ellos dos se caen mal. Yo no quiero que mis cirujanos se caigan mal en el quirófano. Mira, si pudieses hacerlo, estás en tu derecho. Pero realmente no sucede generalmente. O sea, no es común, al menos aquí. No sé si en algunos otros lugares lo sea. Ok, perfecto. Ahora sí, algo más que se nos esté pasando, Quetzal, de cosas básicas, importantes que la gente tenga que saber. Ok. No sé qué más quieras preguntar. Ya hablamos de beneficios, riesgos, complicaciones, cómo se elige la técnica anestésica. No sé, ¿qué más quieres saber? Yo creo que lo que sí estaría muy bien es que si alguien tiene dudas, que las dejen aquí en los comentarios, que nos pregunten para ponernos en contacto con la doctora Quetzal de nuevo, bueno, con la doctora Quetzal Rosales. Siempre soy la doctora Quetzal, nunca soy la doctora Rosales, ¿sí? Como que mi nombre se les pega más. Yo porque te conozco desde antes de que fueras doctora. Sí, pero mi apellido queda olvidado generalmente. Ok. Con la doctora Rosales, que nos hagan sus preguntas para después traerla de nuevo y que nos platique
todo eso. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Si quieren algo más específico, pues resolvemos las dudas. Generalmente debemos de estar muy, muy conscientes que las complicaciones anestésicas son individuales a las complicaciones quirúrgicas. Por lo tanto, pues los manejos son diferentes y con quien debes de preguntar pues es con el especialista adecuado, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, pues muchas gracias, doctora, por habernos acompañado, por platicar con nosotros, aclararnos tantas dudas, por corregirme en las cosas que me estaba equivocando. Y... No, gracias por invitarme, Ricardo. Si ya tenemos algún tiempo de conocernos, no hay necesidad que digas desde cuándo. No, antes de que fueras doctora. Antes de que fuéramos profesionistas. Ya es la tercera vez que vengo aquí contigo sí. a platicar. Y con mucho gusto lo hago, porque me gusta poder proporcionar algo de información, porque es algo muy breve. Realmente yo podría estar hablando de anestesia por horas. Es algo muy breve, pero para que la gente vaya conociendo más acerca de esta especialidad tan bonita, tan importante, y que pues sepa que somos fundamentales en el proceso quirúrgico, en el en el pre, en el trans y en el postquirúrgico, y que pues con toda la confianza del mundo pueden acercarse y preguntar. Qué padre. Oye, dices que podías estar hablando de anestesia por horas. El colmo sería que la gente se te quedara dormida cuando estás platicando. Para que veas qué buena soy. Okay. Que solo con la plática los dejo dormidos. Súper bien, pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Recuerden, síganos en todas las plataformas, en todas las redes sociales, como Pregúntale al Doc. Sigan a la doctora Quetzal Rosales. Por aquí pues ponemos... Sí. En donde te pueden seguir. Y estén pendientes, háganos sus preguntas y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, gracias. Gracias. Bienvenidos a Pregúntale al Doc, el podcast donde encontrarás respuestas directas de los médicos expertos a tus preguntas más apremiantes sobre salud y bienestar. Prepárate para despejar tus dudas y descubrir el poder del conocimiento médico directamente de los expertos.